¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Un comentarista llamado Wayne Grudem afirma que un don espiritual o un don del Espíritu Santo es cualquier destreza que imparte el poder del Espíritu Santo y se usa en cualquier ministerio de la Iglesia. Don es una palabra que viene del griego charismata, a la vez derivada de otra palabra que es charisestai y significa mostrar favor o dar libremente. Por eso decía regalo, ¿no? Favor, gracia. Charis o caris, en ese sentido, significa gracia, regalo, algo que se da gratuitamente. De ahí vienen las palabras también que conocemos en nuestro vocabulario. Carisma o carismático. Es una persona carismática. Bueno, esta palabra evolucionó hasta que llegó a ese adjetivo, ¿no? Que la persona es carismática. ¿Qué queremos decir cuando decimos eso? Porque es una persona que tiene buena presencia, que habla bien, que tiene buena relación, que es aceptable, ¿no? Carisma. Tiene carisma en el sentido de que capta la atención de los demás. Entonces, en ese sentido hablamos de una persona carismática o una persona que tiene carisma, y esto viene de ahí, de esa palabra, charis o caris, que significa gracia, una persona agraciada, ¿no? Entonces, los dones son gracias de parte de Dios al creyente. Vale, pues seguimos. Miguel Núñez, otra definición, afirma que cuando leemos 1 Corintios 12 y Efesios 4, nos damos cuenta que los dones son dados a través del Espíritu Santo, pero los recibimos en nombre y por autoridad de la persona de Jesús. Por lo tanto, a la luz de lo que la palabra de Dios dice y del significado en el original, un don, ahí está su definición. Un don espiritual es la habilidad sobrenatural dada por Cristo al creyente por medio del Espíritu Santo en el momento de su salvación o después, para el servicio del cuerpo de Cristo. En esta definición vemos en el momento de su salvación o después. El momento cuando un don es recibido es una de las discusiones dentro de este tema, de los dones. Es decir, si el creyente recibe los dones, todos que tiene, en el momento de su conversión, cuando el Espíritu Santo le bautiza y viene a morar en él, o si se puede recibir después del bautismo en el Espíritu Santo, o de la venida del Espíritu Santo en uno, se puede recibir otros dones, ¿no? Por un lado, unos dicen que sí, por otro lado, otros dicen que no, todos los reciben al momento de su bautismo, en el Espíritu, es decir, de su conversión. Esto es un tema secundario, terciario incluso, dentro de esta doctrina. Lo importante es que cada uno tiene un don. Si ha recibido en el momento de su conversión, si recibe después, lo importante es que tiene, ¿verdad? Y si ha descubierto después de la conversión, o si realmente ha recibido después, pues genial. El Espíritu Santo lo ha dado y eso es lo importante, ¿no? Así que no nos vamos a meter ahí en esa discusión y hablar demasiado de eso. Lo importante es que uno reciba el don del Espíritu Santo o los dones que sea, ¿no? Así que esto es lo importante aquí. Una cosa que no he dicho es que dentro de ese tema de los dones queremos ahí evitar dos cosas o dos extremos peligrosos. Los extremos a menudo son peligrosos, ¿no? Queremos evitar el extremo de ignorar a los dones y queremos evitar el extremo de sobrevalorarlos demasiado, ¿no? Es un regalo de parte de Dios para el servicio y para la gloria de Dios. Muy bien. Eso ya hemos dicho, ¿no? Eso se ha repetido. Muy bien. Es para reforzar. Dos cosas sobre los dones o sobre el concepto de dones. Primero, los dones relativos a las capacidades naturales como la enseñanza, la misericordia o la administración. Es decir, esas destrezas o habilidades o capacidades que hemos dicho antes, ¿no? Que son los dones, se han ordenado históricamente en dos categorías. La primera
los dones relativos a las capacidades naturales, como misericordia, enseñanza, administración, etcétera, etcétera. Y luego los dones extraordinarios, también llamados, a pesar de la redundancia, carismáticos, ¿no? Digo redundancia porque los dones, el significado de la palabra don ya es carisma. ¿Me explico? Entonces es una redundancia decir dones carismáticos, porque si es un don ya es carismático. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, no debería haber esto de dones carismáticos y dones no carismáticos, porque no existe don que no sea carismático. Porque un don tiene que ser carismático porque es un regalo de parte del Espíritu Santo a uno. Pero bueno, históricamente se llamó dones carismáticos a estos dones sobrenaturales o extraordinarios, como puede ser la profecía, la sanidad, el don de lenguas, etc. ¿Vale? Sé que a lo mejor viene la curiosidad de don de lenguas, de don de profecía. Veremos esto la semana que viene, ¿vale? Es para que venga la semana que viene también. ¿Qué son los dones? Otro punto importante aquí al conceptuar los dones del Espíritu es marcar la diferencia entre un don espiritual y un talento natural. Esto ya lo hemos dicho ahí algunos mensajes detrás. Un don espiritual es esto que estamos hablando aquí, un regalo del Espíritu Santo para los creyentes. Un talento natural es lo que Dios también ha dado a uno, a todos los seres humanos de toda la faz de la tierra y en el momento de su nacimiento, y pueden igualmente ser desarrollados por cualquier persona. Es decir, un talento natural cualquier persona tiene. ¿Quién va a decir que Pelé no tuvo un don natural? Un talento natural, mejor dicho, para ser deportista. Yo no voy a hablar de Messi ni de eso, ¿vale? Yo hablo... No, bueno, por ejemplo, Michael Phelps, el hombre nadaba que era increíble. Los deportistas de Olimpiadas, por ejemplo. Personas con talento. Pintores, etc. Yo intentaba hacer educación física en el cole, pero me iba mal todo. Pero ¿quién nace con talento? Quien nace con talento, ¿sabes? Igual la música. Yo he intentado tocar, pero he hecho algo, pero no tenía talento. No tengo. Ya tengo para otras cosas. Cada uno tiene sus talentos. Estos son naturales, no depende de que uno es creyente o no creyente, ¿vale? Ahí tenemos artistas y personas con talentos increíbles en todas las áreas, en todo el mundo. El don espiritual sí que es dado por el Espíritu Santo al creyente, ¿no? Esa es la diferencia. Por último, esta es una buena definición o una definición interesante de este hombre llamado Sam Storms, que afirma: los dones espirituales no son nada menos que Dios mismo en nosotros. Claro, como es un regalo del Espíritu Santo que está en nosotros, es Dios en nosotros, actuando por medio de nosotros. Entonces, dándole energía a nuestras almas, impartiendo revelación a nuestras mentes, infundiendo poder en nuestra voluntad y trabajando sus propósitos soberanos y misericordiosos a través de nosotros. Los dones espirituales nunca se deben ver de manera, por lo tanto, deísta. Es decir, como si un Dios allá afuera nos hubiera enviado alguna cosa aquí abajo. No, es Dios dentro que nos ha dado. Los dones espirituales, por lo tanto, son Dios presentes en, con y a través de los pensamientos humanos, las acciones humanas, las palabras humanas, el amor humano, el servicio que el creyente presta al Señor, ¿no? Bien, entonces ya hemos visto qué son los dones. Ahora ya puedes contestar la primera pregunta, ¿no? ¿Qué son los dones? Pues esto. ¿Cómo recibimos los dones? Como he dicho, el momento cuando un don es recibido es una de las discusiones dentro de esa doctrina. No vamos a entrar ahí, ¿vale? Porque no es muy importante cuándo. Lo importante es que recibimos esto. Y todos los creyentes tienen al menos un don. Uno no puede pensar, no, es que Dios se ha olvidado de mí. No, Dios no se ha olvidado de nadie. El Espíritu Santo, si está en ti, te ha dado dones. Sea el que sea, al menos uno. Y seguramente tenemos varios.
¿vale? La Biblia dice que los dones son dados de forma soberana y particular a los miembros de la iglesia por el Espíritu Santo, y su propósito es la edificación de la iglesia. Entonces, ¿cómo recibimos los dones? De manera soberana, por elección del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12:11, todas estas cosas, el contexto de los dones, ¿no? Dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Entonces, el Espíritu Santo distribuye a cada uno según su voluntad. Eso significa que es dado de forma soberana. Entonces, José tiene don de evangelismo, pero yo quería tener este don también. El Espíritu Santo no me ha dado. El Espíritu Santo te ha dado otras cosas. Pero bueno, yo quería tener el don de predicar igual el pastor. Puedes tenerlo, pero si no tienes, no te preocupes. El Espíritu Santo te ha dado otras cosas que hacer. ¿Vale? Y todos son bendición para el cuerpo de Cristo, para el servicio del Señor, ¿no? Bien. Estamos, ¿no? Ahora, hemos dicho que el Espíritu, pues, distribuye de forma soberana a cada uno. ¿Pero por qué, entonces? En ese mismo capítulo, Pablo exhorta a los corintios a desear ardientemente los mejores dones. Pero si el Espíritu Santo es quien reparte los dones según su voluntad, ¿por qué Pablo exhortaría a los corintios a desear otros dones? Está en el mismo contexto, 1 Corintios 12, versículo 31. ¿No? Según leemos, Pablo alienta a la iglesia en Corinto a desear ardientemente los dones espirituales, pero no se trata aquí, en el contexto, de una búsqueda individual y egoísta por tener una destreza o una capacidad extraordinaria que me haga brillar sobre los demás. Que a veces cuando uno busca un don, a veces lo que quiere es eso, ¿no? Brillar sobre los demás. O de alguna forma ser visto. Y no es esta la intención de buscar los mejores dones. Más bien es una exhortación a anhelar ver el obrar de Dios mediante el poder del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Incluso si nos fijamos, el versículo 31 termina con desear ardientemente los mejores dones, y el capítulo 3 empieza hablando sobre ¿qué? El amor como el don supremo, el don excelente. Entonces, conecta el buscar los mejores dones con el don del amor, que obviamente es un juego de palabras de Pablo, en el sentido de que el don del amor es dado a todos, porque el don no es don, el amor no es don, el amor es fruto. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, vosotros buscar, desear ardientemente los mejores dones, y el mejor don es el fruto, que es el amor. Porque si amáis, vais a servir. Si amáis, vais a hacer eso. Si amáis, vais a hacer, ¿sabes? Etcétera. Entonces, ese es el contexto de la carta, ¿no? Entonces, al hablar de los mejores dones, también, capítulo 14, versículo 13, Pablo se refiere a aquellos que edifican más a la iglesia y que dan mayor beneficio a los hermanos. Esa es la idea del capítulo 14, versículo 12 y versículo 13. ¿Por qué? Está trabajando ahí en contraposición al don de lenguas, que produce solamente edificación personal. Entonces, el capítulo 14, Pablo enseña sobre el don de lenguas. Y en este contexto habla sobre buscar los mejores dones, porque el don de lenguas edificaba a uno solamente personalmente. Entonces, él está diciendo, mira, buscar otros dones mejores que edifican a toda la iglesia. Os estáis fijando en el peor, que es el único que edifica a uno mismo y nadie más. ¿Por qué os fijáis en esto? Buscar todos los otros que son mejores, que edifican a toda la iglesia. Entre comillas, peor, ¿vale? ¿Me entendéis? En ese sentido
no digo que sea un don malo, no es esa la idea. En el contexto, este don era bueno, y Pablo dice, me gustaría que todos hablarais en lengua, pero esto edifica solamente a uno mismo y nadie más. Buscar los mejores que edifican a toda la iglesia. Este es el contexto, y desde esa perspectiva, ¿no?, deberíamos entender ahí la exhortación a buscar los mejores dones. Eso es lo que he dicho, ¿vale? Eso es lo que acabo de decir sobre el contexto del capítulo 14 y del capítulo 12, versículo 31. Cuestión del amor y del buscar mejores dones en contraposición al don de lenguas. Vale, pues, siguiente punto. Primero hemos preguntado sobre qué son los dones. Segundo, cómo recibimos los dones. Y ahora, ¿cuál es el propósito de los dones? ¿Cuál es el propósito de los dones? Edificar la iglesia. Ya está claro, edificar la iglesia, servir. El don es para servicio y edificación del otro, crecimiento del otro, no exaltación propia, no visibilidad propia. Obviamente hay algunos dones que hacen con que uno se vuelva más visible de los demás por lo que está haciendo, pero el Espíritu Santo, cuando da, es mi experiencia, dones de este tipo, lo que primero requiere de uno para dejarlo en la posición de evidencia es que manifieste los frutos, porque no evidenciará a un creyente que no tiene frutos, porque si no, eso es mal testimonio. ¿Sí? Esa es la idea. Bien, ¿cuál es el propósito de los dones? El ejercicio de todo don espiritual debe tener como meta que todo el cuerpo de Cristo sea edificado. 1 Corintios 12:7. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, el bien de la iglesia. Por lo tanto, si alguien está haciendo algo que no está produciendo bien para la iglesia, de dos una, o de tres una, o no tiene el don, o está utilizando mal el don. Bueno, de dos una, o no tiene o está utilizando mal. ¿Me explico? Porque el don es para el bien común, el crecimiento de la iglesia, la edificación de la iglesia. Por lo tanto, si la iglesia no es edificada con el servicio de alguien, la iglesia en general, o esta persona lo está ejerciendo mal o no lo tiene. Bueno, la tercera opción es que nadie está comprendiendo lo que está pasando. Pero eso es lo más difícil, porque que nadie comprenda lo que está pasando es más complicado, ¿no? Vale. Ningún don es dado o debe ser ejercido de manera egoísta para la edificación de esa sola persona que tiene el don. Cuando Pablo hace referencia al don de hablar en lenguas, en 1 Corintios 14, donde él dice que en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros, antes que 10,000 palabras en lenguas. ¿Qué quiere decir? ¿Está claro lo que quiere decir? ¿No? ¿De qué vale yo hablar un montón de palabras aquí, 1 hora? ¿De qué vale que yo venga aquí delante y esté aquí 1 hora hablando y vosotros no entendéis nada? Pero bueno, ya lo he visto, ¿eh? Está ahí hablando una persona y a lo mejor en lenguas angelicales y lo que sea, pero si tú no comprendes, si el otro no comprende, si nadie comprende lo que uno está diciendo, entonces por eso Pablo dice, yo prefiero hablar 5 palabras que todos comprendan. Dios es amor, de tal manera amó Dios al mundo, convierte cualquier tipo de palabra, 5 palabras que sea y todos comprendan, que 1,000 y nadie comprenda, 10,000 y nadie comprenda. Entonces esa es la idea. Pablo estaba preocupado con la edificación de la iglesia. Esa es la idea.
porque el propósito de los dones es la edificación de la iglesia. Ahí tenemos un texto que es muy singular en ese sentido para hablarnos sobre el propósito de los dones, ¿no? Hermano Nelson, ¿qué te parece si lees para nosotros? Efesios 4, 12 al 15. Dice: y esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que... ¿Estás leyendo? No, así no es. Este no es. Mira aquello mismo de allí. Efesios 4, versículo 12. ¿Esa es la porción? Sí, ese está aquí. Capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Este es. Muchas gracias. El versículo 11 dice: y Dios ha dado unos para apóstoles, otros para evangelistas, otros para pastores, maestros, con el propósito de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para el servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, con el propósito final a que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo, a la condición de hombre maduro, es decir, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Resumiendo, que nos parezcamos más con Cristo, que crezcamos en madurez para que seamos más semejantes a Jesús. Es decir, Dios me ha dado un don, el Espíritu Santo me ha dado dones para que yo sirva a Él y a su iglesia, a vosotros, para que tengamos la iglesia unidad de fe, de conocimiento de Cristo, y crezcamos todos juntos a la madurez, a la semejanza de Cristo. Me ha dado dones a mí para este propósito, a ti también, a ti también, a ti también, a ti también, a todos los que somos creyentes en Cristo. Entonces, al enseñar sobre los dones del Espíritu y su propósito, tanto en 1 Corintios como en Efesios, que acabamos de leer, Pablo usa la analogía del cuerpo humano. Todos los cristianos somos partes del cuerpo de Cristo, su iglesia, individualmente miembros unos de los otros. Y el propósito es que sirvamos unos a los otros para que crezcamos unos con los otros y así la iglesia sea edificada. Por su lado, Pedro también nos recuerda, que es otro que habla sobre los dones, una porción más pequeña, 1 Pedro 4, que cada uno de nosotros ha recibido un don especial, el cual debemos usar para servicio de los demás. ¿De qué manera? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, ya sabéis lo que es gracia, ¿no? Gracia aquí en ese contexto es el regalo, los dones que hemos recibido. Multiforme, ¿por qué? Porque es de diferente forma. El Espíritu Santo ha distribuido de diferentes maneras, de diferentes formas, los dones y los creyentes. Cada uno de nosotros debemos ser buenos administradores de estos dones que hemos recibido, como gracia, como regalo de parte de Dios, para el servicio de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, para la edificación de la iglesia, para que nos parezcamos todos más con Jesucristo, que es el Señor de la iglesia. ¿Estamos? Estas cosas son las más importantes sobre los dones. Lo demás podemos y vamos a seguir hablando después y la semana que viene también, pero esas cosas que acabo de deciros, eso es lo más importante.
Toda la discusión podría terminar ahí, porque si hacemos esto ya está, eso es lo suficiente, ¿vale? Seguiremos hablando la semana que viene de temas más discutidos, pero lo importante es eso, que sea el que sea, se utilice para el servicio de la iglesia, para la edificación de la iglesia, para que nos parezcamos más con Jesús, no para edificación propia. Si hacemos eso, si estamos en eso, evitaremos extremos. Bien, ¿cuáles son los dones listados en la Biblia? Hablamos del propósito, de qué son, cómo recibimos, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son los dones? ¿Cuáles son los dones? Cita algunos ahí. Evangelista, ¿qué más? Maestro. Maestro, ¿qué más? Pastores, ¿qué más? Otros dones. Enseñanza, maestros, ¿qué más? Exhortan, ok. Vale, podemos encajar exhortación dentro de profecía. Después, la semana que viene explicamos eso, pero podemos encajar ahí. ¿Qué más? Misionero. Misionero, podemos encajar dentro de apóstoles también, ¿vale? ¿Qué más? ¿Sí? Correcto. Palabra de conocimiento, muy bien. Está hablando de dones visibles que dejan a las personas más en evidencia. Dones de servicio menos vistos. ¿Recordar algunos? ¿Ah? Bueno, diácono es un oficio. ¿Qué hacen los diáconos? Servicio, ¿vale? Otro don. ¿Qué más? Paciencia. Paciencia es un fruto. ¿Qué más? Cantar no es un don. Cantar es un talento. Con liberalidad. Sí, porque si escuchas Luciano Pavarotti, canta de maravilla, ¿no? Y otros cantantes que son preciosos. Para cantar no hace falta el Espíritu Santo, ¿vale? Para cantar bien no hace falta el Espíritu Santo. Para tocar tampoco. Exacto. ¿Qué más? Don de lengua. Don de lenguas. Discernimiento del espíritu. Discernimiento de espíritu. ¿Ah? Sanidad. ¿Qué más? Milagros. Milagros. ¿Qué más? Falta dones más de servicio. Sanidad. Hospitalidad, misericordia, por ejemplo. Es que son muchos, ¿no? Hospitalidad, misericordia, administración. Pero si no hay amor, de nada sirve. Las listas de dones que nos ofrece la Biblia no son exhaustivas, ¿vale? Hay unas listas aquí, ya veremos, pero no son exhaustivas. Por tanto, ninguna de estas listas está completa por sí misma. Con esto aludimos a que el propósito de las listas no es nombrar cada uno de los dones espirituales manifestados a lo largo de la historia y como los únicos que puedan haber. Aunque debemos cuidarnos de los abusos, la palabra parece enseñar que el Señor provee a su iglesia de los dones y las personas con los dones, obviamente, ¿no? Bueno, hay algunos que hablan de 4 listas de dones, pero yo voy aquí a utilizar los listados o las listas de dones que nos ofrece este comentarista o este teólogo llamado Wayne Grudem, ¿vale? Y aquí tenemos 2 textos con 2 listas y luego veremos otros. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, 28 tenemos a apóstol, a profeta, a maestros, a milagros o obrador de milagros, ¿no? Tipos de sanidad, ayudas, administración y lenguas. ¿No entiendes alguno? El apóstol, por ejemplo, tenemos que diferenciar aquí 2 cosas. El apóstol, no hay más dones de apostolado como los que había a los 12 y más Pablo, ¿vale? Porque estos fueron los apóstoles que andaron con Jesús en ese sentido y fueron testigos
oculares, ¿no? De lo que ha hecho Jesús y lo que ha vivido Jesús. Entonces, en ese sentido ya no hay más apóstoles, ¿no? Pero podemos entender aquí el misionero como dentro del apóstol en cierto sentido, porque la palabra apóstol, originalmente hablando, significa enviado. Enviado. Entonces, el que es enviado a otro lugar por la iglesia, para hacer la obra de Dios, puede ser considerado en ese sentido apóstol, o una persona que ha recibido el don de apóstol, es decir, de misionero. A día de hoy utilizamos la palabra misionero para el enviado, pero en ese sentido podría ser el don de apóstol. Es decir, haciendo esa diferencia, ¿no? No como los apóstoles bíblicos, sino como el que es enviado a una misión. Profeta. Hablaremos más de los profetas la semana que viene. Lo que es el don de profecía y cómo entiendo yo que es el don de profecía, ¿no? En el sentido de exhortación y no de revelación del futuro, y no de previsión del futuro. Maestros que enseñan, milagros, quien tiene don de sanidad. Una de las discusiones es si estos dones son vigentes para los días actuales. Esta es una discusión, ¿no? Y esta es una discusión que también dejaremos para la semana que viene. También el don de lenguas es otra discusión, si están vigentes para los días actuales o no. Es una discusión que dejaremos también para la semana que viene. El don de ayuda o de misericordia, que es ayudar al prójimo, ¿no? Más bien, aunque todos deberíamos hacerlo, ¿no? Pero parece que hay gente que lo hace, que parece que sale más fácil de uno, ¿sabes? Igual que el evangelista, todos deberíamos evangelizar, pero el que tiene el don de evangelista, pues lo hará con más facilidad y normalmente liderará la iglesia en esta dirección. Igual que el don de consejería a lo mejor, o de exhortación. Todos deberíamos hacerlo, pero el que tiene el don va a liderar la iglesia en ese sentido, ¿vale? La otra lista, 1 Corintios 12, 8 al 10, palabras de sabiduría, o que podríamos llamar también de consejería, ¿no? Porque cuando uno necesita una palabra de sabiduría, pues es como consejero, ¿no? Y una vez más, palabra de conocimiento, también gente que conoce más de las Escrituras o ha recibido de parte del Señor, del Espíritu Santo, un don para comprender mejor y poder, normalmente está conectado con el don de enseñanza y poder pasar eso a los demás. Igualmente, aunque todos reciben iluminación del Espíritu Santo, aunque todos deberíamos pues saber aconsejar a una persona en el sentido de tener una palabra buena o de ánimo para cuando haga falta, pero una vez más, aunque todos deberíamos hacer, todos los creyentes, hay personas que están mejor capacitadas por el Espíritu en ese sentido, y normalmente estas personas, estos hermanos, van a enseñar a la iglesia en esto, y van a actuar en la iglesia más a menudo en esto, ¿vale? Es como la misericordia, por ejemplo, ¿no? Todos debemos ayudar al prójimo, pero el que tiene ese don, cuando tiene la entrega de alimentos, esa persona se esforzará para estar aquí, sí o sí. Y actuará en ese ministerio. ¿Por qué? Porque es algo que le quema en el corazón. No puede dejar de hacerlo. Fe. ¿Qué es el don de fe? No, pero todos no deberíamos tener fe. Se supone que la tenemos todos. No tenemos la fe, ¿vale? De que vamos a estar con Cristo, de que vamos a estar cara a cara, de que, o sea, que si no tenemos fe, entonces nuestra... Entonces, aquí hay que hacer una diferencia entre la fe salvífica, ¿vale? Que es la fe que ponemos en Cristo para nuestra salvación. Este don no habla de ese tipo de fe. La fe salvífica es la fe que todos los creyentes, básicamente, mínimamente, pues tenemos, que es la fe en Cristo para nuestra salvación. Aquí habla del don de fe en el sentido de perseverancia, de ser visionario, de ser
de creer en el imposible realmente, ¿no? Es decir, que Dios obra de manera imposible a los días de hoy o en el momento de la vida de uno. Entonces, es una persona, es un creyente que tú hablas con esta persona, pero no es una fe en el vacío, ¿vale? En vano. La persona te tira para el auto, en el sentido de te manda arriba y te da una inyección de fe, de manera que la persona cree, ¿sabes? Ella está viendo que va a pasar. No pasó todavía, pero ella lo habla con toda la seguridad del mundo, con toda la confianza del mundo no, de Dios, ¿no? Y tú sales de la conversación y dices, vale, pues todavía no creo como él, pero sé que él cree. ¿Sabes? Es una persona que es un creyente del tipo... Positivo. ¿Ah? Positivo. Sí, pero no me gusta hablar la palabra positivo porque no quiero conectar con la filosofía y la ideología del positivismo, de que hay que tener autoestima. No es autoestima, es uno está creyendo que en el imposible de Dios. Y lo ve, lo sabe, lo siente. Todavía no ha ocurrido, ha pasado los días, no ha ocurrido, pero él sigue allí. ¿Me explico? A veces es complicado definirlo. Como alguien que contagia la fe. Sí, también. La fe en el futuro también. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo os digo, vamos a alcanzar el 1% de esta población, de estos pueblos. Vamos para adelante y tal. Y todavía no ha llegado, pero estoy creyendo de todo corazón. Ya lo estoy viendo y por ahí, ¿no? No es que estoy diciendo que tengo ese don, pero es algo así. No quiero decir los dones que tengo, aunque sé que tengo algunos. Dones de sanidad, milagros, profecías, distinguir entre espíritus, discernimiento, ¿no? Interpretación de lenguas, que es interpretar las lenguas angelicales. Cuando hablamos lenguas aquí, no son otros idiomas, sino lenguas angelicales, ¿no? Vale. ¿Alguna duda en alguno de estos dones? ¿Y qué distinguir entre espíritus? Sería pues distinguir entre un espíritu mal y el espíritu de Dios, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una historia que compartió un pastor que he tenido, que en una ciudad de Brasil le visitó él estaba para subir al púlpito para predicar y se le acercó una mujer que le entregó un papel y decía que quería dar una palabra a la iglesia que el Espíritu Santo le había enviado. El pastor cogió el papel, lo miró, lo guardó y siguió su vida. Es decir, predicó, oró, terminó el culto y ya está. Fue a la puerta a saludar a los hermanos, estaba saludando a todos. Entonces viene la mujer y dice, pero ¿qué has hecho? ¿Qué eso y qué aquello? Yo no te he pedido una oportunidad y tal, que el Espíritu me había enviado. El pastor le dijo, mira, yo no sé de dónde vienes, yo no sé quién eres, yo no sé qué quieres. Si el Espíritu te ha dicho algo, pues diría a mí primero. Entonces, si no te ha gustado, pues no hace falta que vuelvas. La iglesia aquí me ha puesto el Señor como pastor. Así que, si quieres, sigue viniendo y yo te conozco mejor. A ver si el Espíritu también habla conmigo para que te dé algún tipo de oportunidad. Pues después se enteró el pastor que la mujer salió por las distintas iglesias de esta misma ciudad y causó un estrago, causó un problemón en varias iglesias que se les ha dado oportunidad. Entonces, en este caso, el pastor discernió que la mujer no venía de Dios. Una otra ocasión,
estaba en una, no es pastor, sino otra historia, también real, ¿vale? De Brasil, porque yo conozco, yo hablo de las historias de allí, para no hablar de las historias de aquí. ¿Sabe? Y allá hablo de las historias de aquí. Ay, ay. Bueno, esa es otra historia real que he sabido también y tengo seguridad que es real por quien ha contado, que un día estaba el pastor predicando y entró y estaba en el auditorio una mujer y empezó a manifestarse la mujer, de manera así, hablando en un idioma, en una lengua diferente y como que algún tipo de manifestación espiritual diferente, ¿no? Y teóricamente carismática, por así decirlo, ¿no? De parte del Espíritu de Dios, por así decirlo, y hablando cosas como que profetizando y como que hablando a la iglesia. Y no habló mucho la mujer y el pastor desde el púlpito dijo: te reprendo en el nombre de Jesús. Y la mujer cayó endemoniada y el demonio fue expulso. Es una historia real, ¿vale? Y la mujer vino así. Esto es discernimiento de espíritus. El pastor discernió en aquel momento, de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, seguramente, que aquello que aquella mujer estaba haciendo no venía de Dios. Es un poco de lógica, porque estaba molestando el culto también. Pero bueno, el pastor discernió y tuvo la autoridad y la firmeza y la seguridad de confrontar al momento. Y así fue. Después supo él también que la mujer hacía lo mismo en otras iglesias. La mujer no, el demonio. Pues eso es discernimiento de espíritus. Pero hay cosas más sencillas del tipo, alguien que viene a hablar contigo diciendo: mira, tengo una palabra de Dios para ti. Y dice una tontería del tipo: tú tienes que dejar a tu esposa. Porque mira, vosotros no estáis bien. Mira, hay una muchacha tal y cual. Tú, conociendo las escrituras, vas a discernir rápidamente: esto no es de Dios. Aquí mismo, ahora voy a hablar una historia de aquí, ¿no? Una ocasión estábamos Bela y yo saliendo después del culto, llegó una persona y dijo: mira, que el Señor estaba escuchando, el Señor me ha dicho eso y aquello respecto a lo que habéis dicho, ¿no? Y Bela escuchó a la mujer y dijo: vale, gracias. Y ni caso. Porque lo que la mujer estaba diciendo, supuestamente una profecía, era algo que no tenía sentido bíblico. Era algo del tipo: mira, esto no te va a pasar porque Dios te ama. Y empezó a decir un par de cosas. Pero bueno, no es porque Dios nos ama que nosotros no vamos a sufrir. O todas las personas que sufren, o todos los ministros que sufren, es porque Dios no ama. Dios nos ama y pasamos por sufrimiento. Entonces, dijo gracias y cortó a la mujer. Y ya no volvió a hablar con ella. Ya está. Porque cada 2 por 3 podemos escuchar una tontería del tipo este. Que el Señor me ha revelado eso, aquello respecto a ti, o respecto a la iglesia, respecto a aquello otro. Pues no es así. Entonces, esa es la idea. Bueno, seguimos. No sé si quedó claro, más o menos. Más listas. Efesios 4:11. Estos son dones más de liderazgo, que está en Efesios 4:11, ¿no? Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. El apóstol ya hablamos de lo que era, y el profeta también, ¿no? Evangelista, pastor, maestro. Y Romanos 12, versículo 6, profecía, servicio, enseñanza, alentar, que sería lo mismo, palabra de sabiduría a lo mejor, o animar,
Contribuir también es considerado aquí en Romanos 12 como un don, aunque todos debamos contribuir, pero hay gente que es más generosa, ¿no? Que no solo contribuye con lo básico, por así decirlo, ¿no? Sino que da liberalmente y bendice a la iglesia en ese sentido. Las mujeres, por ejemplo, que iban con Jesús y daban de sí para el ministerio de Jesús, puede ser un ejemplo de personas que han tenido don de contribución. Liderazgo, misericordia. En 1 Corintios 7:7 tenemos el Wayne Grudem considera como don. Hay algunos que no ponen este texto en la lista, pero bueno, ahí está, el don de celibato. Matrimonio no sería tanto el don, porque el matrimonio digamos que es un llamamiento a aunque a veces necesita tener el don también, ¿no? Pero bueno, la idea del matrimonio más bien es algo para todos los seres humanos, ¿no? Una vocación para todos los seres humanos, por así decirlo. El celibato que sí sería, yo vería más como don, más que matrimonio. A ver, yo he puesto aquí como el listado que vino del comentarista, pero desde mi punto de vista yo veo el celibato sí como un don, el matrimonio más como un mandato de Dios para toda la humanidad, es decir, como no hace falta que uno tenga el espíritu para casarse, obviamente, ¿no? Entonces no es considerado así desde mi punto de vista como un don, pero el celibato sí pudiera ser. Ahora bien, el celibato no porque a uno le gusta estar solo, el celibato para servir a la iglesia, ¿no? Para el crecimiento de la iglesia, para el servicio y el crecimiento de la iglesia en ese sentido. Vale, pues ahí se puede decir muchas cosas. Y una última lista, el 1 de Pedro 4:11, el que habla y el que sirve. Digamos que Pedro aquí hace una lista de dos, ¿no? Y cubre varios dones en dos cosas. Mira, el que habla, él dice en 1 de Pedro 4:11, ¿no? El que habla, dones que se utiliza la voz, y el que sirve de otras formas, ¿no? Como generosidad, como hospitalidad, como misericordia, etc. O el que habla, el que enseña, el que profetiza, el que exhorta, el que predica, el que evangeliza, etc. ¿Alguna duda en estos? Está bien, ¿no? Vale. Entonces, nos comenta Josué Barrios que se puede sacar algunas conclusiones de estas listas. Primero, parece seguro afirmar que algunos dones consisten más bien en oficios. Ejemplo, maestros, pastores. Algunos de ellos no necesariamente deben o pueden estar vigentes en la actualidad, como he citado, lo de los apóstoles, como era en el Nuevo Testamento, ¿no? Segundo, todas las listas son diferentes y en ningún caso parecen pretender ser, lo que he dicho ya, exhaustivas. Cada uno tiene un orden distinto y hay una cierta superposición también de algunos dones, es decir, que se repiten algunas cosas. Otra conclusión, como Grudem también señala, buscar afirmar cuántos dones existen y cuáles son depende simplemente en lo específicos que queremos ser. Pues Pedro dijo, ¿no? El que habla y el que sirve. Y ahí ha cubrido un montón de cosas. Cuarto, aunque no tenemos una lista bíblica exhaustiva de dones espirituales, en la iglesia pueden haber diferentes convicciones sobre la vigencia de algunos, que es un debate sobre el debate continuismo y cesacionismo. Entraremos en ese debate la semana que viene, ¿vale? Hoy no tendremos tiempo para todo. Pero ese debate se llama así, continuismo o cesacionismo. Es decir, si algunos dones siguen vigentes para hoy o si han cesado. Independiente de esto, agradezcamos a Dios por los dones que tenemos y busquemos abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Y quinto, somos llamados a hacer eso en respuesta a la obra gloriosa de Dios en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y para terminar, he vuelto, es para ir adelante. Para terminar, hemos dicho sobre qué son los dones, después
¿Cómo lo recibimos después? ¿Cuál es el propósito, verdad? Después hemos visto las listas de dones en las Escrituras. Y por último, la pregunta que uno puede hacerse, ¿no? ¿Cómo saber qué dones tengo? ¿Ya te has preguntado eso? Muchas veces. ¿Cómo saber qué dones tengo? Es algo más práctico, ¿no? ¿Cómo saber qué dones tengo? José. Vamos a ver. Sí. Si lo intentas y el Señor no te responde, quiere decir que no lo tienes. Por lo menos trabajar para ello. Bueno, más o menos por ahí, la verdad. Más o menos por ahí. Bueno, yo tuve mucho tiempo preguntándome qué dones tenía. Ya no me lo pregunto. No me preocupa. Bueno, es una preocupación legítima. No, es bueno que uno sepa. A mí lo que me ha gustado es que todos tenemos dones y lo que me ha gustado es la misericordia, obviamente, pues. Eso creo que lo tenemos todos. Bueno, sí, pero sí tengo otra pregunta. Sí. Me preocupa más el trabajar en lo que tengo. Pues vale, pero sabes los que tiene. Sí. Bueno, eso es Por lo importante. menos uno tengo. A ver si- Al menos uno todos tenemos. Otro hermano más que tú. ¿Ah? Que a veces lo veis con otro hermano más que tú. Sí, es verdad, llegaremos ahí. Sí. Bueno, ¿cómo saber qué dones tengo? Yo quiero sugerir 3 cosas que me han funcionado muy bien y también no es solo una indicación mía, sino que de otros también comentaristas que he buscado para preparar ese estudio, ¿no? Lo primero, interés. Lo que uno tiene que tener para saber qué dones tiene es interés en servir a la iglesia y disposición para servir. Es decir, a veces uno quiere saber qué dones tengo o qué dones tiene y está ahí sentado, Señor, me dice los dones y está ahí sentado. Ya me lo da. No va a descubrir. Descubrir cuál es nuestro don no debe ser un fin en sí mismo. El punto no es querer conocer cuáles son nuestras capacidades. El tema es que queramos ser útiles Amén. para Dios y para su iglesia. Y si queremos ser útiles para su iglesia y para Él, pues estaremos ahí para todo. Para todo. Porque el tema no es que quiero servir mis dones. El tema es que quiero ser útil. Quiero servir. Obviamente, vas a servir mejor si sirves con tus dones. Pero no vas a servir, no vas a dejar de hacer algo si sirves en otra cosa. ¿Me explico? Y a veces solo sabrás que no puedes hacer algo después de hacer ese algo. O que sí Esa puede no la hacer. pregunta. ¿Ah? O que sí puede hacer. Porque sí puede hacerlo. Yo como he sabido que no podía tocar un instrumento, y en el caso estoy hablando de un talento, ¿no? Pero como he sabido que no podía hacerlo, pues lo he intentado. Lo he intentado, pero lo he intentado, yo soy persistente, ¿vale? Yo soy perseverante. Lo he intentado de verdad. Yo he estudiado 2 años de saxofón. He aprendido teoría musical. He tocado en la iglesia. He hecho solos y todo. ¿Es solo se dice? Solo. He hecho solos de todo en iglesia y demás. Pero al final no. Era un esfuerzo tremendo. Era un esfuerzo grandiosísimo. Yo tenía que dar todo de mí y más. Es que no había manera. Y todavía no llegaba no sé, no me sonaba bien, no me iba bien, no me sentía feliz. Entonces, está claro, eso no es para mí. ¿Vale? A veces pues, puede ocurrir, ¿eh? Nos empeñamos en querer tener unos dones que no los tenemos. No es que yo quería, es que yo quería servir. Ya. ¿Vale? Es que yo hacía otras cosas en la iglesia y en mi iglesia, y en aquel entonces, pues no había prácticamente músicos. ¿Vale? Entonces, yo no podía con la guitarra porque no podía. Yo no podía con el piano. Entonces, pues he intentado lo que me ha parecido fácil. Porque seguir notas, pero aún así no iba. Pero bueno, lo que voy, eso me costaba fatal, pero en contraposición, cuando cogía una Biblia y empezaba a enseñar en una escuela,
me salía de maravilla. Me esforzaba, pero vamos, era algo muy natural, muy tranquilo. ¿Y te gustaba? Y me gustaba, obviamente, yo disfrutaba un montón. Y además, la gente me decía cosas sobre el saxofón y la música para animarme. Pero cuando yo enseñaba la Biblia, no decían para animarme, Que no te hacía falta. decían porque sus vidas estaban siendo tocadas. Y se nota cuando uno dice. Se nota cuando uno dice que es verdad, ¿no? Entonces estaba claro para mí que lo mío era otro, ¿sabes? Pero yo he probado de todo en la iglesia. Crecí en una iglesia pequeña desde los 9 años, desde proyectar canciones y poner música en la mesa y cuidar de la mesa y poner sillas y limpiar el suelo y limpiar la iglesia y estar en la cocina, hasta hacer los diezmos, hasta tocar saxofón, hasta predicar, hasta enseñar, hasta estar de ujier ahí de todo lo que podéis imaginar, yo ya hice en una iglesia. Lo he probado de todo. Algunas cosas pues me iba bien, otras no, pero estaba a servicio. Entonces, ¿cómo he descubierto varios de los dones que tengo? Sirviendo. Si uno no sirve, y aquí entramos ya en lo siguiente, ¿no? Involucración. Interés en servir e involucrarse. Es decir, si uno no se mete a hacer cosas y a disponerse, pues no va a descubrir. No va a saber, no va a sentir. Entonces, No descubre nada. parado uno no descubre sus dones. ¿Cómo saber qué dones tengo? Pues empieza sirviendo en lo que sea, en lo que haya necesidad, en lo que aparezca por delante. Intenta de todo. Pues no te ha ido bien por un lado, pues intenta otro. Igual Pablo por la mañana, ¿no? Allí ha intentado por aquí, el Espíritu ha impedido, ha intentado por allí, el Espíritu ha entendido, ha tenido una visión, pues genial, por fin, ¿no? Por fin me ha dado Dios una visión, pues ya está. Este interés, esta involucración, esta proactividad. ¿Ya habéis escuchado esa palabra? Ser proactivo, no esperar, sino que meterse. Y por último, y aquí terminamos, confirmación. Hay una confirmación interna y una confirmación externa. La pasada de mi propia experiencia que acabé de comentar, ¿no? ¿Cuál es la confirmación interna? Tú mismo sientes, vaya, ¿cómo me siento bien con eso? Pero no es un sentir bien del tipo, wow, la gente me está viendo, no, es que te encaja, ¿sabes? Te da gusto, te llena, el Espíritu Santo de alguna forma te testifica en tu corazón, vaya, qué bien. Y hay una confirmación externa. ¿Cuál es la confirmación externa? Los otros reconocen, los otros lo ven, los otros te miran a ti haciéndolo y son bendecidos. ¿Por qué? El don es para servicio de los demás. Es para la edificación de los demás, para que los demás se parezcan más con Cristo. Entonces, cuando uno empieza a parecerse más con Cristo, al recibir tu servicio, esa persona te comunicará. Esa es la confirmación casi más segura que la interna, porque nuestro corazón es engañoso, ¿verdad? Hay una confirmación interna, pero a veces tenemos que tener cuidado. Pero la confirmación externa, esta es casi más segura, de la iglesia en sí, ¿no? La iglesia tiene que confirmar. Y esto se pasa de una manera así, práctica, ¿no? Con la gente hablando, diciendo, y no tienes que esperar a que la gente te lo diga. Si estás haciendo algo, puedes preguntar a las personas si se les está bendiciendo, se les está yendo bien. Y si son dones que tienen carácter más de oficio, debe haber también una confirmación oficial de la iglesia. ¿Qué quiero decir?
si alguien ha recibido un don de pastor, de misionero, de maestro, y dones que tienen más que ver con ese tipo de liderazgo, ¿no? Pues hay que haber también una confirmación oficial por parte de la iglesia. En el sentido de que la iglesia te confirma y está viendo que realmente tienes lo que Te respalda, ¿no? te respalda. Sí, esta es la palabra. Es la confirmación externa. Entonces, ¿cómo descubrir los dones? ¿Cómo saber los dones? Primero, servir, porque el don es servicio. No es mostrarse, es servir. Interés para servir, involucrarse en lo que se pueda, ¿no? Y luego empezará a haber confirmación dentro de ti y confirmación de parte de la iglesia para los dones que tiene y para los que no tienes. ¿No? Y así se descubre. Al menos ha funcionado muy bien para mí. Eso lo puedo asegurar. Muy bien, aquí terminamos. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta más. Sí. ¿Por qué un cantante no tiene un don? Si hay muchas personas que intentan cantar y no los escuchan ni los hermanos, mucho, ni la abuelita, ni la mamá, que no le ven esa gracia de cantar. Y hay personas que cantan, y, pues, para mí, ¿no? Creo que un cantante tiene un don para cantar. En este momento está un cantante muy famoso que hizo que... Bueno, sí, para explicar, vale, para intentar contestar tu pregunta. Sí. A ver, de manera general, si uno quiere decir que un cantante o que un artista o que un futbolista o que cualquier persona tiene un don, pues puede decirlo, ¿vale? Porque la palabra don significa simplemente regalo. Entonces, si pensamos así, cualquier capacidad que recibimos de Dios en nuestro nacimiento es un regalo de Dios. Por lo tanto, sería un don, en el sentido literal de la palabra. Simplemente hicimos una diferencia conceptual. Hicimos una diferencia conceptual y didáctica para entender lo que es un don del Espíritu Santo y un talento natural. Un don del Espíritu Santo solo puede tener una persona que cree en Cristo y que por lo tanto sigue a Cristo y que es un discípulo de Cristo, porque solamente esta persona tiene el Espíritu Santo en sí. Entonces solamente esta persona puede tener un don del Espíritu Santo, ¿vale? Y en ese sentido, cantar no es un don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Puede haber una persona, o como hay muchas personas, que ateos y demás, que cantan de maravilla, han recibido un talento de parte de Dios, la han desarrollado. Si quieres llamar don, puedes llamarlo, como si podemos llamar a la capacidad que un pintor tiene de pintar algo, pues podemos decir que tiene un don. Yo simplemente estoy haciendo una diferencia conceptual entre talento natural y don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los cantantes o los que cantan bien o los que tocan bien o cualquier otra capacidad natural no es un don porque es natural, viene de cuna, viene de su nacimiento o lo ha desarrollado después de su nacimiento, pero no tiene que ver con el Espíritu Santo y con el hecho de que se ha convertido. Y no necesariamente es utilizado para la edificación de la iglesia, ¿vale? Y de hecho no hay ningún listado de la Biblia dones, referencias a dones en la área de la música. Entonces, y los que están aquí tocando y cantando no tienen que tener dones para hacerlo, pueden simplemente tener talentos, y igualmente los talentos tienen que estar a disposición del reino de Dios, porque los talentos que hemos recibido también tienen que estar a la disposición del Señor, ¿no? Entonces, y claro, lo que has dicho, que unos tienen más carisma y otros tienen menos carisma, ¿no? En el sentido de que hoy es un cantante y la persona, pues, cuando canta, te sientes mucho carisma en esta persona. Pues claro, ella no solamente sabe cantar, ella tiene presencia
tiene carisma en el sentido de que tiene otras calidades aparte de saber cantar. Ya otras personas saben cantar, son afinadas, están dentro del tono, cantan bien, pero no tienen la presencia de palco que una persona que tiene otros tipos de talentos también puede tener. No sé si me explico bien. Entonces, esas son las diferencias entre cantantes y cantantes. Una persona que participa de coros cantan perfectamente, pero no van a tener el carisma no sé, de una presencia delante del público, ¿no? Delante del auditorio, como a veces vemos, ¿no? Entonces, es eso, pero no sé si he contestado, pero esa es la idea. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, yo le digo porque en estos momentos Daddy Yankee le cantaba al mundo, ahora es evangélico y está predicando. Qué bien. Juan Luis Guerra, otro puertorriqueño, también le cantaba al mundo y también es lo que tienen que hacer, sí, poner su talento a servicio de Dios. Exacto, entonces Y está claro que es un talento. así, no es don así esté predicando y así esté cantando. Ahí acabas de decir lo que está claro, es un talento, porque ya cantaban antes y ahora siguen cantando. No han recibido del Espíritu Santo en el momento de su conversión, han recibido de Dios cuando han nacido. Es de Dios igual, pero no han recibido en el momento de su conversión, lo han recibido cuando nacieron y se desarrolló después. Y qué bueno que cuando se convierten, pues lo ponen a los pies de Dios igualmente, porque los talentos también sirven para Dios, o deben servir. Está claro, ¿no? Sí, sí. Sí, eso. Jimmy Mann ya hacía eso, cantaba canciones seculares y cuando se convirtió canta para el Señor. Es lo que uno tiene que hacer, los talentos que tiene uno, sea como sea. El cantar, el tocar o cualquier otro, pues el que pinta, lo que sea, pues si uno se convierte, es lo que tenemos que hacer, poner nuestras vidas a servicio de Dios. Así que todo lo que sabemos y conocemos, los talentos que tenemos, vamos a empezar a poner a disposición de Dios. Puede ocurrir que una persona se cree que tiene un talento. Vamos a poner, por ejemplo, enseñanza. Sí, Y pasan un montón de años, los demás ven que no lo quieren. Pero ninguno dice nada y todo el mundo calla. adiós Antonio, Antonio. bendiciones. Y la persona sigue estando en que tiene ese talento. Sí, puede ocurrir, claro, puede ocurrir, y de hecho ocurre muchas veces, uno que piensa que tiene algo y lo está haciendo, pero no tiene. Pero si no está viendo resultados, Pues bueno, si nadie esa lo... persona, el Espíritu Santo no confronta a esa persona. A lo mejor ya ha confrontado, pero la persona no quiere ver, o yo qué sé. O... Puede ocurrir. Sí, claro. Puede ocurrir de todo. Ya no me hace- Puede ocurrir de todo. Y ya he visto muchas cosas. Entonces sí, claro que puede ocurrir. Lo suyo es que, no sé, por eso una persona así, por ejemplo, ¿no? Llega un pastor en esta iglesia y nota ese tipo de cosas y quita a esta persona de lo que está haciendo. Este pastor va a sufrir porque la persona quiere dejar lo que está haciendo. ¿Quiere dejar la persona lo que está haciendo? No. ¿Tiene que dejar lo que está haciendo? Sí. Pero nadie lo ha quitado de ahí en toda la historia. Ahí llega una persona que lo quita. ¿Qué va a ocurrir? que van a señalar, pastor. Pues eso. Pero lo que tiene que ser hecho, tiene que ser hecho. Para bien de todo. Entonces eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Y entonces ocurren muchas cosas así, claro que sí. Porque hay gente que está haciendo algo en la iglesia no porque tiene don, sino porque está haciendo de por vida. Y cuando se le quita, madre mía, empezó la guerra. Porque no entiende lo que es servicio. Piensa que están ahí en un puesto fijo. Cuidado. Yo tiene un poquillo que ver con esta, que cómo realmente se puede saber que una persona que ejerce un don en la iglesia lo hace para servicio, de verdad, o lo hace para esa exaltación. Es muy difícil, porque es muy aquí. Es muy aquí. Entonces es muy subjetivo.
subjetivo. Y la persona que tiene un don, vamos a hablar del don, ¿no? La persona que tiene un don puede hacer algo motivado por el servicio o puede ejercer ese don motivado por su ego. La línea puede ser tenue. Y la verdad es que, por mi experiencia, si lo hace por una u otra cosa, al fin de cuentas la iglesia será bendecida. ¿Por qué? Está ejerciendo el don que el Espíritu le ha dado. Bueno, espera, vamos paso a paso. Entonces, está ejerciendo el don que el Espíritu le ha dado. Entonces, va a bendecir por el simple uso del don, aunque esté motivado por el ego. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo, si esa persona sigue siempre motivada por el ego, va a caer. Se va a notar. Va a caer en el sentido de que se va a notar y a lo largo del tiempo, pues, va a dejar de funcionar. Lo que pasaba con los corintios. Tenían muchos dones, lo ejercían, pero a lo largo del tiempo, pues dejó de funcionar. ¿Vale? Pues yo creo que por ahí. Y si es un talento, pues claro, el talento está al servicio también de la congregación, de Dios y tal. Y hablando de la batería, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Porque el cajón, vamos a decir, la persona toca muy bien el cajón, tiene talento para eso, porque tiene ritmo y tal. Bueno, lo va a hacer de maravilla. ¿Cómo voy a saber yo si está haciendo para el servicio o porque le gusta estar aquí? Me puede gustar estar aquí, no pasa nada. Porque de alguna manera pues se siente bien estando ahí, pero hay que tomar este cuidado de gustar de estar ahí para ser visto o de gustar de estar ahí porque está sirviendo, ¿sabes? Entonces uno tiene que tener la motivación ahí muy bien cuidada. Actitud del corazón correcta. Sí, tiene que tener la actitud del corazón ahí, la motivación muy bien cuidada para no caer en ese sentido. Porque aquí pues hablo de mí mismo, porque es el tipo de cuidado que tengo que tener yo. Bueno, todos, pero especialmente los que de alguna manera actúan de cara al público, ¿no? En posiciones de liderazgo. O no de liderazgo, sino de visibilidad. De visibilidad. Vale, pues hemos pasado 5 minutitos. No sé si tenéis alguna otra pregunta o podemos terminar. Hay un movimiento católico, ¿vale? Que son los carismáticos, no sé si has oído de las redes. Sí, claro, son muy fuertes en Brasil. Son muy fuertes, ¿no? Sí, fuertísimos. Sabemos que tienen sabemos que en la palabra del 100% se están basando. Pero sí es verdad que tienen muchísimo parecido ya a otra iglesia evangélica que si los ponen no hay diferencia entre ellos. Son carismáticos. Son carismáticos también, evangélicos carismáticos. Pero me refiero que exceptuando que los carismáticos pues tienen a María como más, ¿no? O no, depende del sitio al que está arriba de ellos. Tiene muy poca diferencia con algunos carismáticos evangélicos. Pero también algunos carismáticos evangélicos, ¿vale? Que ahora hablan así, en el que ven mucho teatro. O sea, teatro que dice esto no es de Dios, porque luego te va a la palabra y dice que esto no es de Dios. Eso parece más bien, lo digo porque, hombre, vamos a usar la palabra carismático y no, a dejar un poco. Y parece más bien, en vez de que sea utilizar dones, parece que están hablando de la hipnosis esta colectiva que existe. Como son, y suele ser iglesias grandes, ¿eh? No estamos hablando de iglesias pequeñas, la mayoría son iglesias grandes. Bueno, entraremos en este tema la semana que viene. Entonces, lo dejamos ahí. Quería decirlo eso porque tenemos que tener en cuenta lo que es carismático de verdad, ¿no? Porque estos dones extraordinarios o carismáticos, veremos si ellos entraremos en esa discusión, si siguen vigentes o no, ¿verdad? Y ahí entraremos en este tema, así que mejor lo dejamos aquí, que no contestaremos bien apresuradamente este tema. Vamos a ponernos en pie para orar. Sí, Pilar, para terminar. Sí, solo quería saber una cosita, que cuando la iglesia está teniendo los dones, más la unidad, lo que has mencionado antes,
Entonces, para poder llegar a la misma estatura de Cristo, ¿se llega a la estatura de Cristo en la tierra o en el cielo? Cuando estemos allá. Que yo siempre tenía entendido que era aquí, pero el otro día escuché que eso es en el cielo. No. La plenitud de Cristo, pues lo tendremos en el cielo. Aquí nos estamos acercando cada día más. Este es el propósito. La estatura es lo mismo, para llegar a la misma estatura. Claro, es el tema de la santificación. Es el tema de la santificación. Llegar a la estatura de Cristo es el mismo tema de la santificación. Seremos plenamente santos cuando llegamos al cielo. Aquí estamos cada día acercándonos más. Es el propósito de nuestras vidas, acercarnos cada día más y más. Entonces, el ideal está puesto, la estatura de la plenitud de Cristo. La santificación plena. Llegaremos ahí en el cielo. Mientras tanto, nos vamos acercando cada día, poquito más, poquito más.